Desastres es un tema muy amplio, realmente. La preparación para desastres no solo agrupa al personal sanitario, va mucho más allá. La preparación para desastres agrupa políticas, y como políticas agrupa herramientas e instrumentos y gestión. Y dentro de la gestión de los recursos agrupa múltiples estamentos, múltiples niveles del poder político y de las autoridades locales, a nivel distrital, a nivel regional, a nivel departamental, a nivel nacional, inclusive a nivel mundial. Los desastres ocurren en cualquier momento, probablemente en el que menos se espera, y son situaciones adversas en las que se requiere mucho más de lo que una localidad está preparada para afrontar. Este desbalance entre la oferta, la demanda, entre lo que puedes hacer y lo que tienes que hacer, es lo que genera el problema. En los desastres siempre vamos a hablar de recursos limitados y una exigencia de una población que requiere tratamiento. Vamos a tratar de dos temas puntuales, o de un tema puntual, que es el triaje prehospitalario. Probablemente hay mucho más que decir de desastres, pero el triaje prehospitalario nos va a permitir instalar un puesto de comando ante un eventual desastre y hacer frente rápidamente a clasificar a los pacientes en función de su gravedad y sobre todo a su posibilidad de sobrevivencia. Es la posibilidad de sobrevivencia lo más importante de repente aquí, porque estamos hablando de pacientes que están en una situación que los predispone rápidamente a complicación o a muerte. La posibilidad de sobrevivencia porque yo tengo que gestionar mis recursos limitados para poder hacer frente, para poder mejorar a estos pacientes. Entonces, un desastre es una situación súbita en la que los recursos existentes para la atención de pacientes son insuficientes frente a las necesidades inmediatas. Este desbalance, entonces, entre los recursos existentes y las necesidades inmediatas. Los desastres pueden ser naturales y provocados por el hombre. Dentro de los desastres naturales tenemos los que tienen que ver con la geomorfología, los hidrometeorológicos, los climáticos, por ejemplo. Terremotos, aluviones, derrumbes, tsunamis, son parte de los desastres naturales, volcanes también. Y de los provocados por el hombre, conflictos, para comenzar de ahí, explosiones, problemas durante la construcción también son desastres. Pero sea cual fuere el origen, el desastre es un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Siempre existe eso, siempre hay menos recursos de los necesarios para que en una situación de desastre. Es una clasificación de los desastres naturales, biológicos, enfermedades infecciosas, virales, bacterianas, parasitarias, geofísicos como los terremotos, los volcanes, climáticos, hidrológicos, meteorológicos. Los desastres naturales han ido variando a lo largo del tiempo en cuanto a la relación con algunos factores. Como vemos en este cuadro, los desastres geofísicos, los terremotos esencialmente, se han mantenido más o menos estables a lo largo de los años. Este es un cuadro desde el 1950 hasta el 2012. Pero los desastres climáticos se han ido aumentando a lo largo de los años, en relación muy probablemente con la actividad humana, el calentamiento global, la contaminación. Los desastres climáticos son principalmente los que generan el impacto económico que vamos viendo durante las últimas décadas. Pero en el Perú, ¿qué podemos decir del Perú respecto a los desastres? El Perú se encuentra en la región de Sudamérica, la región oeste de Sudamérica, en una localización que es parte del cinturón de fuego del Pacífico, en el que la placa de Nazca se subduce con la placa americana
y produce que esta zona sea altamente sísmicamente activa. Aproximadamente el 80% de la actividad sísmica del planeta ocurre en el cinturón de fuego del Pacífico, del que Perú es parte. Perú se encuentra también en una zona tropical y subtropical, y dentro de su historia tiene algunos factores que predisponen a cambios meteorológicos rápidos, como el fenómeno del Niño, precipitaciones extremas. La geomorfología del Perú, y el Perú al tener costa, sierra, selva y sobre todo por contar con la cordillera de los Andes, predispone a que la geografía sea escarpada. Esta geografía escarpada hace que sea más probable el desarrollo de algunos eventos geomorfológicos, de derrumbes, de aludes, de huaicos, que pueden ser también un potencial desastre. Por último, la inadecuada ocupación del espacio y carencia de enfoque de gestión de riesgo de desastres. Y es que en el Perú, más del 50% de la población vive en la costa, y de ese 50% de la población, un porcentaje muy alto está localizado en algunos nodos, en algunos centros poblados más grandes. La capital del Perú es uno de ellos, y donde ha habido crecimiento, una explosión demográfica que no ha sido bien contenida, que no ha sido bien planificada de repente, y que predispone por la localización, por las actividades económicas y de otra índole, al desarrollo de potenciales eventos de desastre. Este cuadro nos da el número y tipo de eventos registrados por año desde 1970 hasta el 2011 en el Perú. Tenemos los eventos, más o menos los más frecuentes son los azules, los verdes, los negros. Los azules, las inundaciones; los verdes, los deslizamientos; los negros, actividades en relación con la contaminación. Como vemos, la mayoría son climáticos. En cuanto al impacto en la población y vivienda según desastres del periodo 2003 al 2012, para personas fallecidas, principalmente los eventos en relación con geodinámica interna, o sea, terremotos; geodinámica externa, aludes, huaicos; y hidrometeorológicos, lluvias intensas, inundaciones. Para personas afectadas tenemos principalmente los hidrometeorológicos, bajas temperaturas, las heladas y el friaje; y los hidrometeorológicos, lluvias intensas, inundaciones. Personas afectadas también, impacto de los desastres en la población y vivienda según tipo de peligro del periodo 2003 al 2012. Por ejemplo, los sismos colaboraron con personas afectadas 289.466 durante este periodo de tiempo, personas damnificadas más de 400.000, personas fallecidas más de 600, viviendas afectadas más de 50.000, viviendas destruidas casi 95.000. Dentro de los originados por el hombre, la contaminación del agua aproximadamente afectó a 53.288 personas. Dentro de los hidrometeorológicos, las lluvias intensas afectaron a 1.928.295 personas. Personas damnificadas, 176.753, personas fallecidas, 156 durante este periodo. Los peligros biológicos, las epidemias y las plagas, únicamente a 41.533, con unas personas fallecidas 53 aproximadamente durante el periodo 2003 al 2012. Como vemos, entonces, los desastres son mucho más importantes en términos numéricos, en términos de fallecidos, en términos de afectados, que los desastres biológicos o los problemas infectocontagiosos. Bueno, entre los principales peligros que tenemos en nuestro país: sismos. Lima y Callao agrupan al 50% de la población en riesgo de sismo. Y es que Lima históricamente ha sido la ciudad que ha tenido mayor cantidad de eventos sísmicos desde la antigüedad. Tsunamis, porque estamos en el cinturón de fuego del Pacífico y cualquier actividad sísmica puede inducir la formación de un tsunami.
volcanes al sur de la cordillera de los Andes, específicamente en Arequipa, que cuenta con más de 800.000 personas. Heladas y friaje, sobre todo en la Sierra Central y Sur. Hay daños directos y daños indirectos. Aquí ocurre un fenómeno interesante. Las heladas y el friaje ocurren en una zona que históricamente tiene problemas intensos históricamente tiene un desarrollo económico no óptimo y su actividad económica principal es la ganadería. Las heladas y el friaje producen también alteración de la sobrevida del ganado, con lo que tienen dificultades también para la alimentación. Eso lleva a una espiral, a una cadena de acontecimientos que también golpea la salud de la población. Las sequías, zona andina de los departamentos de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua e Ica. El fenómeno del Niño y cambio climático. Ha habido una disminución cierta de 26% del volumen de los glaciares entre 1970 y el 2003. El fenómeno del Niño, entre el 97 y el 98, colaboró con la pérdida del 7% del Producto Bruto Interno. Frecuencia de las heladas en las zonas altoandinas del país. Como vemos, las heladas principalmente es en la Sierra Central o en la Sierra Sur del Perú. Las zonas propensas a las inundaciones, toda la parte de la selva peruana y también los valles del norte del país. Bueno, pero la población, este riesgo, esta predisposición a una mala evolución de los desastres, ¿va mejorando? No, en realidad. Con la explosión demográfica, con la mayor cantidad de personas que residen en muy pocos lugares al mismo tiempo, se predice que la población vulnerable hacia el 2021 va a ir aumentando. Como vemos, la línea base de la población vulnerable en el 2012 nos daba 18.36 millones. El estimado para el 2021, según el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, para el 2021 vamos a tener una población vulnerable de 21.09 millones, con una población total del país de 33.14 habitantes. Estamos avanzando casi de manera paralela en cuanto a la población vulnerable, o sea, no estamos reduciendo el porcentaje de población vulnerable a lo largo de los años. Bueno, bien, pero ¿qué hacemos ante un desastre? La preparación para un desastre no inicia con el desastre por sí mismo. La preparación para un desastre inicia con un plan de emergencia. El plan de emergencia debe ser un resultado o el resultado de la interacción entre las diversas fuerzas de una comunidad, políticas, económicas, sociales y civiles. Antes del desastre es en el que se tiene que trabajar la prevención, la mitigación de riesgos y la preparación del personal, mediante simulacros, mediante estrategias que nos permitan conseguir mejores objetivos durante el desastre en sí mismo. Durante el desastre vamos a llegar a la respuesta asistencial inmediata. La respuesta asistencial inmediata va a ser el rápido encendido de las cadenas de actuación, generando un plan rápido, una fuerza de acción rápida integrada por la sociedad civil organizada, integrada por las Fuerzas Armadas, por los bomberos, integrada también por el Comité de Salud. Y después del desastre vamos a pasar al momento de rehabilitación o reconstrucción. Lo primero que hay que hacer ante un desastre es entonces establecer un puesto de comando, porque nos va a permitir una rápida evaluación de la magnitud del desastre, evaluar la necesidad de los recursos, seleccionar el área de triaje y administración de primeros auxilios inmediatos y establecer un sistema de comunicaciones. El puesto de comando entonces rápidamente va a mensurar cuál es el área afectada,
aproximadamente cuántas son las víctimas de este desastre, qué recursos vamos a necesitar. De repente vamos a necesitar tantas ambulancias para evacuar, tantos helicópteros, tantos aviones para evacuar, vamos a necesitar tantas camas en un hospital, vamos a necesitar diferentes vehículos de transporte, vamos a necesitar personal, vamos a necesitar camillas, vamos a necesitar vendas, vamos a necesitar férulas. Seleccionar el área de triaje, un lugar para generar un puesto médico de avanzada, un lugar que me permita discriminar a los pacientes que están moribundos de los pacientes que requieren una actitud médica, una actitud salvadora, una actitud rápida, de aquellos pacientes que se encuentran estables. Y administración de los primeros auxilios inmediatos. Con primeros auxilios inmediatos, esencialmente para triaje hospitalario nos referimos a maniobras de vía aérea básica y al control de las hemorragias. Maniobras de vía aérea básica y control de las hemorragias. Y un centro de comunicaciones rápido que nos permita concatenar cada una de los diferentes estamentos para poder responder de manera rápida y efectiva ante el desastre. El puesto de comando entonces va a estar integrado por un representante de la policía, por un representante de los bomberos, por un coordinador médico, por un representante de la Cruz Roja y por un representante de Protección Civil o de la sociedad civil organizada. ¿Cuáles son las responsabilidades del puesto de comando? Recepcionar a los pacientes que han sido rescatados de la zona de desastre, clasificarlos en función de sus probabilidades de supervivencia y de su gravedad, estabilizarlos en el momento, control de vía aérea y controlar las hemorragias, y evacuarlos según su triaje a un centro especializado o un centro de mayor nivel de atención. El triaje prehospitalario. ¿Qué es el triaje? El triaje diferencia a los pacientes en función de su gravedad y la posibilidad de supervivencia. Ojo que para el triaje existen una serie de etiquetas, negras, rojas, verdes, amarillas, y no necesariamente las etiquetas van a tener la misma definición clínica o médica que los pacientes que los pacientes en otras circunstancias. Para el triaje, por ejemplo, un paciente negro, un paciente se clasifica como potencialmente muerto o muerto si tras abrir la vía aérea el paciente no tiene un esfuerzo respiratorio. Por ese paciente ya no hay nada que hacer y eventualmente solo se le dan medidas paliativas o inclusive no se hace mucho, no se hace nada. El triaje tiene que cumplir una serie de características. Tiene que ser rápido, tiene que ser fácil, tiene que ser dinámico, tiene que ser continuo y tiene que agrupar al máximo número de víctimas que sea posible. Y dentro de las formas de triaje tenemos diferentes formas, ¿no? Pero cada una de estas formas nos clasifican de acuerdo a etiquetas. Etiqueta verde, etiqueta amarilla, etiqueta roja, etiqueta negra y blanca. La verde es cuidados menores. Pacientes que por lo demás están estables, que responden órdenes y que pueden caminar. Alerta amarilla, pacientes en cuidados intermedios, que tienen heridas importantes pero que no hay colapso cardiovascular, que no tienen compromiso de traumatismo craneoencefálico, que su atención debe hacerse pero puede esperar. Los pacientes etiquetados como rojos son aquellos que requieren cuidados inmediatos, heridas profundas con hemorragia importante, con shock, traumatismos craneoencefálicos, traumatismos raquimedulares. Y la etiqueta negra, aquellos pacientes que solo ameritan cuidados mínimos, pacientes moribundos, por ejemplo. Y aquellos pacientes con etiqueta blanca son los pacientes que han fallecido. La prioridad 1 entonces serían los etiqueta roja. La prioridad 2 serían los etiqueta amarilla. La prioridad 3 serían etiqueta negra. La prioridad 4 serían los etiqueta verde. Este es más o menos el esquema en que tenemos que pensar cuando hablemos de un puesto de comando. Vamos a tener a los rescatistas en la zona que nos van a clasificar, nos van a llevar pacientes para hacer una zona de recepción y triaje.
Mediante esta zona de recepción nosotros vamos a diferenciar qué pacientes van a ir a qué etiqueta: verdes, negros, rojos y amarillos, en función de modos de triaje. Hay diferentes modos de triaje que vamos a ver en las diapositivas siguientes. Los pacientes, una vez que han sido clasificados, van a ser destinados a un hospital. Este destino al hospital va a ser en función de su gravedad. Más rápidamente los pacientes que han sido clasificados como rojos, y menos rápidamente, con un tipo más diferido, los pacientes que han sido clasificados como amarillos. Los pacientes clasificados como verdes usualmente no se les evacúa hacia el hospital porque están más estables y pueden ir en un segundo momento. Las etiquetas nos van a permitir también hacer remisión interhospitalaria. Desde la zona de impacto, que sería el eslabón 1, hacia el eslabón 2 con un centro médico de avanzada, clasificando a los pacientes en función de etiquetas blancas, verdes, negras, amarillas y rojas, hacia un eslabón terciario, en el que va a haber un nuevo triaje, también etiquetándolos mediante blancos, verdes, negros, amarillos y rojos. Los rojos van a ir a un hospital de tercer nivel, un hospital con mayor capacidad de respuesta. Los amarillos son un hospital de segundo nivel y los verdes son un hospital de primer nivel. Como vemos, el objetivo del triaje es utilizar de la manera más eficiente los recursos disponibles. Mediante este sistema nosotros vamos a diferenciar rápidamente en el lugar de ocurrencia del desastre qué pacientes están graves de qué pacientes no, qué pacientes requieren una actuación inmediata de qué pacientes no. Y además voy a evitar la tuburización, el hacinamiento de los hospitales a la hora de recepcionar pacientes de los desastres. Si nosotros hemos triado bien, entonces los pacientes más graves irán a lugares de atención más compleja y los pacientes más estables van a ir a lugares donde se les pueda brindar de cualquier modo su atención, pero no utilicen recursos que serían necesarios para otro tipo de paciente. ¿Qué tipos de triaje nosotros tenemos para diferenciar a estos pacientes? Vamos a hablar del triaje SHORT y del triaje START. El método SHORT viene de un acrónimo. S de sale caminando, H de habla sin dificultad, O de obedece órdenes sencillas, R de respira, T de taponar hemorragias. El triaje SHORT es rápido. Paciente puede caminar. Por aquí muévanse todos los que pueden escucharme. Si es que se mueven, son verdes. Ya esos pacientes están triados, no hay nada más que hacer ahí. Esos pacientes son verdes. Si es que no pueden caminar, pero hablan sin dificultad y obedecen órdenes sencillas, sí a las dos, es amarillo. Habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas. Hola, griten los que me escuchan. Gritan, amarillos. Los que no me escucharon, los que no respondieron, los que no caminaron, están tendidos todavía en el suelo. Los encuentro. Respira. Apertura vía aérea. Respira. Si es que sí, código rojo. Ese paciente requiere atención inmediata. Apertura vía aérea. No respira. Pulso radial. No hay pulso radial. Ese paciente es declarado negro. Ojo que para efectos de triaje prehospitalario no he utilizado latido cardíaco, no he utilizado electrocardiograma, no he utilizado algunos otros signos de muerte. Simplemente estoy diciendo que aquel paciente que con vía aérea abierta no puede tener un impulso ventilatorio y en el que no hay signos de circulación periférica, se le declara muerto o código negro. Y para todos, o para todos los rojos, amarillos, verdes, taponar hemorragias. Eventualmente los verdes pueden formar parte del equipo de rescatistas, pueden formar parte de los colaboradores. Y el triaje START. El triaje START viene de Simple Triage and Rapid Treatment. El START nos permite clasificar también. ¿Puede caminar? Menor, verde. Vengan para acá todos los que puedan caminar, verdes. ¿Puede respirar espontáneamente? No, no respire espontáneamente. Manejo vía aérea, apertura vía aérea, persiste en apnea, código negro.
etiqueta negra. Manejo vía aérea, apertura vía aérea, ventilación, código rojo, etiqueta roja. Si hay impulso respiratorio espontáneo y la frecuencia respiratoria es de más de 30, etiqueta roja. Si es de menos de 30, evalúo perfusión. ¿Cómo evalúo perfusión? Llenado capilar. Pero el llenado capilar puede ser complicado en lugares con baja visibilidad, en lugares con mucho frío. Entonces podemos utilizar el pulso radial. Si el pulso radial es ausente, también es etiqueta roja. Una vez que he encontrado un paciente que no puede caminar, pero que respira espontáneamente, que tiene una frecuencia respiratoria de menos de 30 y que tiene pulso radial, evalúo el estado de conciencia. A grandes rasgos, estado mental. Obedece comandos, amarillo. No obedece comandos, rojo. Entonces, puede caminar, verde. Apertura vía aérea, respira, rojo. Apertura vía aérea, no respira, negro. Frecuencia respiratoria, más de 30, rojo. No encuentro pulso radial, rojo. No obedece comandos, rojo. Si respira espontáneamente, tiene una frecuencia respiratoria de menos de 30, le encuentro pulso radial y responde órdenes y obedece comandos, amarillo. Para efectos de los pacientes en estas categorías de triaje, los negros son víctimas que tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir. O sea que la etiqueta negra se utiliza para pacientes muertos y para pacientes moribundos. Eventualmente para estos pacientes puede utilizarse tratamiento paliativo, por ejemplo, tratamiento para el dolor. En los rojos son pacientes que requieren tratamiento inmediato. La víctima puede ser ayudada si hay un transporte e intervención inmediata. Requiere atención en minutos para sobrevivir. El amarillo, la víctima se puede dilatar el transporte de esa paciente. Y el menor, la víctima solo tiene injurias menores. El más utilizado, o el más fácil de utilizar, es el triaje START. El START nos va a servir para diferenciar rápidamente qué pacientes pueden ser evacuados de la zona. Pero luego, esos pacientes que han sido evacuados a un centro médico tienen que pasar un triaje secundario, porque algunos de los pacientes que han sido clasificados como amarillos pueden complicarse durante la evolución y pasar a ser rojos, por ejemplo. Prioridad 1, rojo. ¿Qué pacientes van a ir entonces dentro de la etiqueta 1 de rojo? Pacientes en peligro de asfixia, pacientes con shock o amenaza de shock y personal que actúe en el rescate. Pacientes en peligro de asfixia, vías respiratorias obstruidas o aquellos que tienen paro respiratorio, heridas en tórax, tórax volante, neumotórax a tensión, asfixia traumática, hundimiento del tórax y heridas maxilofaciales severas. Por ejemplo, las Lefort 1, 2 y 3. Pacientes con shock o amenaza de shock, hemorragias severas, internas o externas. Externas, usualmente aquella que se puede mensurar más de 1 litro, ectoscópicamente. Quemaduras con extensión mayor al 20% de la superficie corporal también son rojos. Taponamiento cardíaco o signos de también es una clasificación rojo. Y el personal que actúa en el rescate también se clasifica como rojo. Amarillo, heridas abdominales sin shock hipovolémico, heridas vasculares, todas aquellas heridas que necesitan torniquetes, heridas en la cabeza con nivel de conciencia disminuido, que el paciente que no puede contestar bien a los estímulos, quemaduras con extensión menor al 20% de la superficie corporal en áreas críticas como la cara, las manos, los pies, genitales, lesiones de la columna vertebral y cerebro y las fracturas expuestas también están dentro de la prioridad 2 de amarillo. Prioridad 3, verde, heridas de tejido blando, sin shock, heridas musculoesqueléticas, sin pérdida de pulso, sin evidencia de síndrome compartimental, sin shock, heridas en ojos y faciales con respiración normal, quemaduras localizadas en otros sitios del cuerpo pero con extensión menor al 20%, y pacientes prioridad 4, etiqueta negra, muertos o víctimas a punto de morir.
Hemos repasado entonces lo que se refiere a desastres. Es una clase corta, pero tengamos en cuenta lo siguiente. La mejor preparación el mejor plan de emergencia ante un desastre es la preparación. El desastre debe empezar a afrontarse desde mucho antes de que ocurra. Una vez que ha ocurrido el desastre, lo primero que hay que hacer es formular un plan de comando, un puesto de comando. Este puesto de comando va a tener que estar integrado por diferentes estamentos, diferentes autoridades de la sociedad civil, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los bomberos, probablemente también un coordinador sanitario médico. El coordinador sanitario se va a encargar un poco de lo que es el tema de triaje, el triaje prehospitalario. Probablemente si ocurre algo durante el serum, el coordinador sanitario va a ser cada uno de los médicos que hacen serum. El coordinador sanitario va a encargarse del triaje prehospitalario. Existen diferentes métodos para hacer triaje hospitalario. Uno de los más ampliamente utilizados es el triaje START. El triaje START nos permite diferenciar pacientes en función de prioridad, en función de capacidad de supervivencia, mediante algunas etiquetas: verde, amarilla, negra, roja. Aquellos pacientes que pueden caminar son verdes. Aquellos pacientes que tienen trastorno de conciencia, aquellos pacientes que respiran muy rápido, aquellos pacientes que tienen signos de colapso cardiovascular por disminución del flujo de la perfusión radial, por ejemplo, son clasificados como rojos. Aquellos pacientes que responden órdenes, que tienen buena perfusión radial, que respiran menos de 30 minutos con esfuerzo respiratorio espontáneo, pero que no pueden caminar, son clasificados como amarillos. Una vez que los pacientes han sido clasificados, vamos a proceder a evacuarlos, después de haber controlado las hemorragias más importantes. Vamos a evacuarlos, y se evacúan en función de la prioridad y hacia localizaciones preestablecidas en función de su clasificación de triaje. Los rojos irán a hospitales de más complejidad, los amarillos hospitales de menor, los verdes hospitales de primer nivel. De esta manera vamos a gestionar los recursos para poder utilizarlos de la manera más adecuada, para poder con poco hacer lo más que sea posible. Esto ha sido todo respecto al tema de desastres. Específicamente hablamos de gestión de desastres para triaje prehospitalario.